Bueno, bueno, vamos a empezar con el texto, vamos a trabajar ahora la parte del programa correspondiente a la discusión sobre el problema de eh, lo que yo puse ahí como matriz colonial del proyecto historiográfico y el desafío de colonial. Eh, es decir, yo lo que estoy buscando en esta unidad con los distintos textos, o sea, tanto con el texto que, o sea, tanto con la parte de introducción, digamos, que trataba de hacer una discusión más general sobre el problema del eurocentrismo del conocimiento histórico, y después con la parte específica relacionada con el problema del género, o sea, ambas discusiones lo que están cuestionando, o sea, son la articulación de las categorías básicas del conocimiento historiográfico, como pueden ser el espacio y el sujeto. Es decir, la discusión, digamos, la discusión sobre el problema de género, lo interesante que tiene, vista, más allá de las particularidades que yo expliqué en el otro video, lo que tiene esa interesante es que cuestiona el problema de la constitución de la subjetividad, como yo expliqué relacionado con la cuestión, digamos, también vinculada al problema de la identidad. Porque uno de las grandes aportes, digamos, de la corriente postestructuralista, la filosofía, fue hacer una crítica eh, muy profunda a la cuestión del sujeto, de cómo el sujeto se había constituido en la modernidad. Es decir, porque a veces la filosofía lo que tiende a hacer, el otro día leí un autor que planteaba esta discusión, que a veces la filosofía tiende a presentar la filosofía contemporánea y la filosofía académica contemporánea, tiende a presentar los grandes problemas de la modernidad como problemas separados. Entonces, por un lado está el problema del conocimiento, ¿no? Que se presenta como un problema separado. Y por ejemplo, si uno ve la obra de los filósofos, los grandes filósofos empiristas de la modernidad, que bueno, que es justamente un tema que yo estoy estudiando ahora, por ejemplo, no sé, Locke, Berkeley, Hume, los grandes filósofos empiristas, digamos, del siglo XVIII, en realidad la parte que hoy entenderíamos como parte epistemológica o nociológica, es decir, como aquella parte dirigida a discutir la cuestión de los fundamentos del conocimiento o la forma de estructuración del conocimiento, o sobre qué base se podía construir un conocimiento cierto sobre el mundo, en realidad siempre se articulaban como especies de prólogos o como introducciones, no en el sentido literario, sino que a veces constituían obras en sí mismas, pero metodológicamente y analíticamente eran introducciones, prólogos, precedían a objetos que tenían que ver con determinadas cuestiones. Por ejemplo, con cuestiones de filosofía política o filosofía moral. Inclusive eso se traslada hasta Kant, digamos, ¿no? Entonces, era necesario producir o anticipar o construir o dilucidar cómo se construye el conocimiento cierto acerca del mundo, porque había que construir una filosofía política, porque había que construir una filosofía moral. Y el sujeto de esa filosofía y el sujeto de esa filosofía moral era un sujeto centrado con determinadas características, ¿no? Es decir, ese sujeto podía articular una determinada concepción del mundo, podía construir un conocimiento acerca del mundo, ese conocimiento podía ser validado racionalmente y podía actuar finalmente en ese mundo. Entonces un poco lo que se está poniendo en cuestionamiento con el postestructuralismo, que no es solamente una herencia del postestructuralismo, el postestructuralismo, ¿dónde lo pone en jaque? Lo pone en jaque a partir del problema del lenguaje. O sea, el lenguaje es ese espacio, digamos, que funciona como espacio de constitución de la ideología. Cuando Marx formula la discusión de la ideología en el siglo XIX, como falsa conciencia, todavía estaba demasiado preñado, digamos, de un lenguaje filosófico hegeliano. Por lo tanto, la conciencia parecía casi de una manera mistificadora, digamos, ¿no? Como no se sabía muy bien. Marx tiene parte donde plantea la cuestión de la ideología como el lenguaje, pero no lo desarrolla. Entonces toda esa discusión sobre la ideología quedó como desarticulada, quedó inconclusa. Inclusive Marx, acá uso también esta referencia,
él habla del fetichismo de la mercancía. Entonces el fetichismo de la mercancía lo que quiere decir, bueno, trata de trabajar con eso, así, la distancia entre el fenómeno y la realidad y los efectos ideológicos que tiene eso sobre los sujetos. Entonces, desde ese punto de vista es interesante la discusión, cómo se va construyendo, digamos, ¿no? Y la crítica feminista, eh, aunque empieza, digamos, digamos, lo que busca, se inspira en la obra básicamente de Foucault y de Derrida, que son obras y de Deleuze, por otro lado, que cuestionan profundamente la articulación del sujeto. O sea, el sujeto como articulador de como la posibilidad, porque, bueno, como yo lo planteé al principio, o sea, esto aparece muy claramente en Kant. En Kant, la posibilidad de la separación de objeto y sujeto y la ubicación del sujeto por fuera de esa relación, es decir, por fuera de esa relación, como cuando lo discutimos en Gadamer, es lo que, digamos, es lo que le permite construir un conocimiento objetivo de ese objeto, ¿no? Entonces la garantía de objetividad es la separación del sujeto con respecto al objeto. Pero, digamos, si uno contradice eso, por ejemplo, en Gadamer ya hay un proceso de erodación, de socavamiento, digamos, de descomposición. Al poner en pie el problema de la historicidad del sujeto, también se pone en cuestionamiento, como cuando hablamos sobre Gadamer, esta relación de puro, digamos, por medio de la separación del objeto, el conocimiento se volvió objetivo y el sujeto, separándose del objeto, se situaba como garantía de esa objetividad. Entonces, el problema de la temporalidad que trabaja Heidegger, pero que Gadamer lo introduce adentro del problema de la construcción del conocimiento por medio del concepto de tradición y repensando y discutiendo la herencia, digamos, de Heidegger, que Heidegger lo discute en relación al ser, pero ahí hay como un hilo para empezar a trabajar. Entonces, lo que está discutiendo toda la filosofía del siglo XX es de vuelta esta cuestión de la objetividad. Y de vuelta, tanto la tradición analítica anglosajona, digamos, como la tradición continental desconfían de esta, digamos, de la cuestión de la separación del objeto y del sujeto como garantía de objetividad. Por distintas formas, digamos, llegan a esta cuestión. Están las discusiones contra el empirismo, etc. Pero, entonces, ¿el punto cuál es? Es decir, lo que se va erosionando, lo que se va horadando, esa es la palabra que no me salía, lo que se va erosionando y lo que se va horadando, ese lugar privilegiado donde el sujeto aparecía como garantía de la construcción del conocimiento y la separación en relación al objeto como garantía de la construcción y del acceso a un conocimiento objetivo. Y toda una serie de reglas, digamos, de procedimientos metodológicos que garantizaban esa objetividad. Entonces, la idea de que el lenguaje empieza a ocupar un sitio preferente, que es todo lo que vimos en la unidad anterior, que lo vimos específicamente para el conocimiento histórico, pero lo podríamos pensar más en general, esa idea pone en jaque la constitución, digamos, de un espacio de construcción objetivo. Es decir, digamos, el lenguaje muestra la forma en que se articula ese proceso de construcción teórica. Entonces, digamos, y eso por eso es precrítico en el caso utiliza la palabra precrítico en el caso de Hayden White, porque lo que está planteando es que al producirse él el discurso y él el lenguaje, es algo que el autor no maneja del todo, ¿no? Entonces ahí está un poco la discusión. Y la discusión del eurocentrismo también tiene que ver con esto, con poner en jaque, digamos, esos sistemas de producción de conocimiento que aparecen como objetivos y objetivizantes, pero que son procesos, digamos, que se construyen por un conjunto de condiciones, digamos, conceptuales de posibilidad que hacen esta emergencia. Entonces, el resultado de la crítica de la teoría de género y de la crítica feminista es descentrar el sujeto. Es decir, es descentrar ese sujeto que aparecía. Es decir, si ya, digamos, fíjense que el sujeto mujer, esta famosa frase de Simone de Beauvoir, de la mujer no nace, sino que no se nace mujer, sino que se llega a ser, tiene que ver con este concepto, digamos, de que es el proceso, digamos, de la constitución de las subjetividades, y no es que hay un sujeto universal, esencial, anterior,
sino que es en el propio proceso de subjetivación es que se constituyen los sujetos. Y que ese proceso de subjetivación, de constitución de la subjetividad, es un proceso que para nada es un proceso natural, sino que es un proceso eminentemente social, cultural, y que se produce en el lenguaje. El psicoanálisis también viene a aportar, digamos, y la apropiación postestructuralista del psicoanálisis vía Lacan y vía Foucault, Lacan, Deleuze, Guattari, etc., digamos, vienen a poner en centro esta cuestión, digamos, de que no hay un sujeto autónomo que produce un conocimiento racional por un conjunto de reglas y procedimientos que le garantizan la objetividad. Eso es lo que se desplaza completamente. Entonces, lo que estamos discutiendo acá, en este paso entre tiempo, espacio, sujeto, estamos discutiendo cómo se va descentrando la posibilidad. Y ahora, cuando veamos Chakrabarty y Spivak, vamos a ver aún cómo pega un salto más esa cuestión, cómo pega aún un paso más adelante. Hago un corte y seguimos.